Hola Nico, ¿cómo vas? Con sueño. ¿Preparado para clase? No, ¿Te leíste el libro? no, mentira, sí. No, la verdad, ese libro del origen y de la familia, de la propiedad, del Estado, muy loco. El pensamiento de Engels fue un pensamiento fuera de serie. Sí, pero uno piensa que simplemente es un libro histórico, pero no, o sea, tiene mucho que ver con temas socialistas y es muy interesante porque comparte muchos pensamientos, o sea, en los que coincide con Carlos Marx y que ellos, o sea, y que va en contraposición total con lo que piensa Hegel en que o sea, de que el choque de contrarios y el choque de ideas mueve el alma o sistemas metafísicos del hombre. Y en este aspecto, Carlos Marx y Engels son como un poco más pragmáticos en su pensamiento, en el cual el choque de contrarios mueve la materia. En este caso, no sé, en las confrontaciones en la revolución industrial, con la necesidad de tal vez de Demostrar, reinventarse. no, y además de eso, demostrar lo que era el Estado, lo que era la sociedad, lo que era la familia en ese entonces y llegar a estos nuestros días. También hay que tener en cuenta que Friedrich Engels fue un filósofo, fue un Ujú. sociólogo, fue un antropólogo, fue un politólogo, fue un historiador, fue un periodista y además de eso fue el que le ayudó al movimiento marxista. O sea, él tuvo mucho que ver con Karl Marx en su pensamiento. O sea, yo encontré en el libro que se podía dividir en cuatro partes. Ujú. El libro lo podemos dividir en cuatro partes: salvajismo y demás cosas. Entonces, es un pensamiento muy loco llegar a un punto en cómo estaba establecida la sociedad, donde se encontró el primer estado como tal a nuestros días. Nico, o sea, supe que estabas hablando con Tati sobre lo de Engels y eso y demás. Y me dio una curiosidad porque cuando lo estaba leyendo me recordaba como esas tribus de cazadores recolectores y era muy curioso cómo ellos trabajaban porque ellos trabajaban en pequeñas tribus que iban rotando de lugar en lugar, parecían casi matriarcales, entonces cuando leía lo del libro era muy similar. Sí, claro, y pues o sea, también uno nota que o sea, que no era como tanto la línea del padre, la línea sucesora, sino que importaba más la línea de la madre porque había o existía cierto mercado sexual libre en el cual existía no sé, la poligamia, en Claro, donde o sea, porque en esos contextos no era tú y tú, o sea, esto es mío, sino era de todos. era de todos, era un cierto socialismo eh, del estadio de salvajismo, ¿no? Porque o sea, simplemente todos tenían relaciones sexuales con todo el mundo. Y como nadie era reconocido como hijo legítimo de un padre, pues simplemente lo que se hacía era que es la madre la que parió ese hijo y simplemente era el hijo de la madre que tenía el derecho a las sucesiones, no sé, a las cosas heredadas. Entonces también tiene cierta, o sea, como cierto contenido que es particular en ese aspecto porque existía mucho comercio sexual libre, existía también la inmigración, que no solo es el estadio de salvajismo, sino que existe también el estadio de el salvajismo, la barbarie y Barbarie la y civilización, civilización. que más adelante Ve, los vamos a ver claro. con el profe. ¿Qué hubo, China, que está leyendo? Hola Alejo, nada, acá leyéndome el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ay, marica, espere, pero ¿en qué parte está? Porque estaba hablando con Nico ahorita abajo del salvajismo Sí. y estábamos diciendo como, uy, sería chévere hablar de la barbarie. ¿Estás leyendo esa parte? Sí, hoy en esa parte, en ese momento, o sea, de hecho, respecto a la palabra que tú dices de la barbarie, en ese tiempo era muy loco, ¿sabes? La sociedad, la que había planteada, tenían en la familia, tenían una composición sintiásmica en la cual podían meterse con la misma parte sanguínea, o sea, con la misma tribu, la misma gente. ¿Cómo así? Sí, o sea, se podían tener relaciones sexuales, se podían meter con primos, tíos. O sea, yo creo que hoy en día lo vemos y sería como, ¿what? O sea, entre primo y primo más me arrimo. Barry sí, exactamente, o sea, muy loco, parce. O sea, pero tenía que ser de la misma consanguinidad, o sea, no podía ser de otra tribu o de O otro sea, lado, sino tenía que ser entre ellos mismos, o sea, tenían que tener solo relaciones entre su mismo tribu. entre su misma tribu. Era permitido tener relaciones entre su misma tribu. Ah, o sea, ahí empezó como la agricultura en forma y demás cosas que empieza como la Exacto. relación de la producción de materia. O sea, eso es lo que decía Hegel después, y Marx, sobre crear un producto y cómo empieza este excedente y esta forma de circularlo y comercio. ¡Ah! Muy Marica. loco, Alejo, muy loco. Ah, parce, y espere. O sea, y entonces en la barbarie
también ocurrió aquí, sí, aquí ocurrió también en Latinoamérica, cuando todas estas tribus empezaron ya a arar la tierra y demás cosas. Ay, qué chimba, gracias, Tati. Bueno, yo te dejo. Chao, Me Alejito, tengo yo voy a que seguir ir. leyendo acá un poco. Y también yo leyendo lo del libro, Tati, Sí. pues yo también hablé con el profe Eric, esto que me parece importante. Engels también como que encuadra ciertos aspectos, por ejemplo, no sé, la creación como tal del Estado, o sea, la creación de la necesidad de salvaguardar la propiedad o darle nombre a la propiedad en su contexto global, Sí. lo hace Grecia, ya que ahí ya van entrando al espacio de la civilización. Donde comienza todo el Estado, se podría decir. O Exacto, sea, digamos lo que tenemos planteado y lo que nos ha dicho la historia es que Grecia, Roma, son primeramente las primeras civilizaciones que existieron exacto, formales, ¿no? Porque formales. anteriormente existieron, no sé, me imagino un montón de gente. Pero digámoslo, se podríamos decir que desde Roma y Grecia fue donde comenzó como tal. En Roma y Grecia fue que comenzó como tal la civilización, el Estado, que veíamos que había un monarca, que había unos plebeyos, Ujú. que había cierto tipo de clasificación, como lo conocemos hoy como Estado. Y también los atenienses tenían una visión, además de que la mujer era un poco más respetada de cierto aspecto, porque la veían como tal vez una cierta guerrera y era compartida con Esparta ciertas similitudes. Atenas también se inventó aquí como lo vemos que ciertas, Es que es lo que, ¿verdad? sí, o sea, aquí está la iglesia, ya está el Congreso, aquí está la casa presidencial, allá está la parte de la alcaldía, entonces todo se centraliza y eso lo crea Atenas. Exacto, o sea, crear simplemente una estructura que a ti te exija poder, que sabemos que esto es poder, estas estructuras representan un poder, es loco, ¿sí me entiendes? Y crear un Estado que regule a una población. Y que regule todo, o sea, todo un territorio desde un solo punto y que en un solo punto se centran las decisiones, cómo se va a manejar todo ese tema, creo que o sea, los atenienses creo que fueron muy avanzados en ese aspecto. Ah, sí, entonces, o sea, estaba viendo como noticias, weón, y había un tema que me preocupó mucho, como los índices de violaciones y asesinatos aquí en la ciudad. Sí, claro. Y desde hace mucho tiempo o sea, se le ha dado un nombre como tal a esos acontecimientos, a esos homicidios, que ya no es homicidio como tal, sino feminicidio, ya que ya hace un tiempo atrás, desde el comienzo, lo que estamos leyendo en el libro de Origen de la Familia y la Propiedad, tal vez del tránsito de la barbarie de la familia Punalúa al tránsito de la civilización con la monogamia, y también se entendía como la esclavitud como la familia del pater familias, el cual el pater familias tenía el derecho de vida y muerte de sus esclavos, mujer e hijos. Tanto la mujer la que más sufría de, o sea, si él tenía una deuda, la podía vender y la podía matar y demás. Entonces, No, y de pues, hecho, o sea, de hecho desde el origen del Estado, de lo que conocemos como era Estado antes, siempre ha existido esa parte feminista, esa parte machista de los hombres hacia las mujeres. O sea, yo creo que hace muy poco tiempo, hace muy pocos siglos, comenzó la mujer a tener voz y voto en la sociedad, básicamente. Entonces vemos antes como las mujeres no tenían el derecho de voz y voto, las mujeres eran literalmente también otras esclavas, tanto sexuales, para estar en la casa. O sea, era muy loco. O sea, No, basándonos en el claro, libro y sí. en el libro del origen de la familia propiedad privada, vemos como Engels ahí planteaba a una mujer de una forma, no sé, o sea, no era nada la mujer en ese entonces. Se ha visto una evolución, digamos, a lo que planteaban en ese libro, de cómo era la sociedad, de cómo estaba conformado el Estado y demás. Se ve cómo ha evolucionado hasta nuestros días, a la actualidad, a lo que hoy vivimos. Hoy las mujeres tenemos voz y voto, el Estado ha cambiado como tal, ya no es un monarca el que nos guía, sino ya, o sea, sí podría decirse que hay un monarca, pero ya hay más entidades que lo rigen a él, ya no es como un rey que solo toma él las decisiones.